Y el día de hoy, ¿verdad? Insisto, tengo una palabra para cada uno de ustedes que son 5 consejos de qué poder hacer cuando pasamos por las tormentas. Mire, sí o sí todos vamos a pasar tormentas, aunque no nos gusten, aunque sean difíciles, aunque busquemos todas las maneras posibles de evitarlas, al final terminaremos en medio de una. Tú puedes buscar evitar tus problemas y evitando tus problemas, te terminas metiendo en ellos. Porque esa es un principio, ¿verdad? Esa es la naturaleza de todo ser humano. Sí o sí vamos a tener que ser probados, porque las pruebas nos van mejorando como personas. Es una de las maneras como Dios nos ha diseñado y no podemos nosotros alterarla, por más que lo intentemos y por más que querramos. Y quiero que usted me acompañe ahí al libro de Mateo capítulo 14, verso 30. Le voy a leer lo que dice la Nueva Versión Internacional. Pero al sentir Pedro el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Cuando pasamos por las tormentas, la primer verdad que tenemos que tener siempre clara es que Dios no está distante. Él está ahí contigo, Él está ahí, ¿verdad?, a tu lado en medio de toda dificultad que estés atravesando. En las tormentas muchas veces no sé por qué concluimos que Dios nos abandona, que Dios nos ha dejado solos, que Dios, ¿verdad?, ya no nos ama, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta le cuestionamos a Él y le decimos: ¿dónde estás? Ahí está a tu lado. Si le estás preguntando dónde estás, es porque sabes que te está escuchando. Si le estás preguntando dónde estás, es porque no estás solo, porque no estás sola, ahí está contigo. Si no, ¿con quién estás platicando? ¿A quién le estás preguntando? Si tú le estás preguntando a Dios, cuando me estaba pasando esto, ¿dónde estás? Precisamente en el mismo lugar donde está en este momento, que estás conversando con Él y cuestionando dónde estaba Él. Insisto, Dios siempre va a estar con nosotros cuando pasemos por tormentas, cuando pasemos por dificultades, y no importa, como les decía hace un momento, cuánto hagamos por querer evitarlas, las vamos a tener que atravesar todas. Por eso es verdad que quiero darle a usted y pedirle que atesore cada uno de estos consejos. El primero, ¿verdad?, es: ten valor porque Jesús está contigo. Y tiene que ver con lo que le decía hace un momento en la introducción de este tema. Tienes que tener valor porque Jesús está contigo. Miren, cuando los discípulos están, ¿verdad?, en medio de esta tormenta, Jesús hace un momento en la orilla les dijo, ¿verdad?, que se subieran a la barca, que cruzaran, que iban a llegar hasta el otro lado y que Él los iba a alcanzar. Esa es la orden que les ha dado Jesús. De repente ellos están en medio, ¿verdad?, de esa travesía y se suelta una tormenta, pero tremenda, tanto así que les da miedo y piensan que se van a hundir. Ahora, escúchenme bien, ven a lo lejos, ¿verdad?, a Jesús acercarse hacia ellos. Ven a lo lejos, ¿verdad?, una luz, ven un ser, y ellos concluyen que es un fantasma, porque entre los marineros de esa región se contaba una historia. Y esa historia era que todo aquel que se hundía era hundido por un fantasma que rondaba en esos lugares. Por eso es que Pedro, ¿verdad?, cuando lo ve más cerca, dice: se parece a Jesús. Pero ¿qué va a andar haciendo Jesús caminando, ¿verdad?, sobre las aguas? ¿Qué va a andar haciendo Jesús caminando en medio de una tormenta? Entonces Pedro le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti, ¿verdad? Dame una prueba de que esto no es un fantasma. Porque, insisto, así reaccionamos nosotros. Cuando estamos pasando por tormentas, por dificultades, no estamos seguros. Cuando nos pasa algo bueno, si viene de Dios o no es de Dios. Y hasta le pedimos a Dios que nos muestre que lo que acabamos de recibir, que lo que acabamos de ver o experimentar es de Él. Nos cuesta pensar que en medio de las pruebas van a llegar provisiones de cosas buenas, van a llegar bendiciones de cosas buenas. Y espero que digas amén, más si estás pasando por una prueba. Entonces Pedro, ¿verdad?, le dice a Jesús: si eres tú, manda que yo vaya hacia ti. Y Jesús le dice: ven. Pedro comienza a bajar de la barca y cuando llega delante de él, ahí él empieza a tener miedo. Por eso insisto, ten valor. Ten valor porque Jesús está contigo. Ten valor porque Cristo está contigo. Él no tiene, ¿verdad?, no hay, nada que le afecte a Él en medio de las tormentas. A nosotros nos afectarán, pero a Él no. Él está con nosotros. Ni siquiera consideremos tener temor.
porque Cristo, ¿verdad?, está con nosotros. El segundo consejo que le quiero dar cuando estemos en medio de las tormentas es arriésgate en fe. En fe. Así como lo vemos nosotros, ¿verdad?, al apóstol Pedro, cómo se arriesgó a bajarse de la barca. Así nosotros tenemos que correr riesgos, porque escúcheme bien, cuando tú estás en medio de una dificultad y en medio de esa dificultad tomas riesgos, tu fe se fortalece, tu fe crece, tu fe se hace mayor, tu fe se hace más grande. Y muchas veces las pruebas no tienen como propósito causarnos dolor, tienen como propósito ejercitar nuestra fe, llevarnos a un nivel de fe mayor del que tenemos, porque adelante vendrán cosas para nuestra vida que nos van a desafiar de tal manera que necesitamos una fe fuerte para enfrentarlas. Y con la fe que tenemos ahorita no vamos a poder hacer frente a esas dificultades. Y como el Señor nos conoce, nos mete en medio de la tormenta necesaria que necesita mi fe para poder crecer y para poder desarrollarse. Cuando estamos en medio de una tormenta y esa tormenta lleva por nombre la enfermedad de un hijo, ahí nos desesperamos. Todos, cualquiera, el que es papá y ha estado en medio de esa tormenta, ¿verdad? Una reacción natural, pues es desesperarte y decir, ¿qué va a pasar con mi hijo? ¿Qué va a pasar con mi hija? Señor, por favor, ayúdame, haz algo. Más cuando nos dan la noticia de una enfermedad sobre un hijo o que tienen que operar o intervenir a ese hijo o a esa hija. Y entonces en esos momentos, insisto, necesitas poder seguir confiando, ¿verdad?, en Jesús. Ten puesta tu fe en Jesús. No, ¿verdad?, le pidas, mire, esto es tremendo, no le pidas a Dios que bendiga lo que tú estás haciendo. Mejor haz lo que Dios está bendiciendo. Hasta espero que lo anote, por favor, si está tomando notas o lo escriba en los comentarios. No le pidas a Dios que Él bendiga lo que tú estás haciendo. Mejor tú ponte a hacer todo aquello que Dios está bendiciendo. ¿Sabe qué? Nunca va a faltar la bendición de Dios en la obediencia. Nunca va a faltar la bendición de Dios en hacerle bien al prójimo. Nunca va a faltar la bendición de Dios en perdonar. Ponte a hacer aquello que Dios está bendiciendo. En lugar de que tú estés aferrado a algo que es Dios mismo quien te quiere separar de ese algo. Dios quiso que Pedro bajara de la barca y lo hizo que se mantuviera de manera sobrenatural caminando sobre las aguas. Dios lo separó de ahí, Dios lo apartó de ahí, ¿verdad? Los demás ahí se quedaron, los demás querían que Dios los bendijera dentro de la barca. Pedro salió de ella. ¿Sabes qué? Sal de lo que sea que estés haciendo y que no te ha funcionado y que es parte de lo que Dios quiere hundir en medio de esta tormenta. Puede ser alguna relación, puede ser algún mal hábito al que estás aferrado y dices, Señor, es que así soy, así quiero seguir siendo. Solo te pido que bendigas este mal hábito. Bendíceme, por favor, esta mala costumbre que tengo. No le pidas a Dios eso, ¿verdad? Deja de pedirle a Dios que siga bendiciendo lo que estás haciendo. Mejor tú ve qué es lo que Dios está bendiciendo y ponte a hacer eso. Dios bendice a todo aquel que ora, ponte a orar. Dios bendice a todo aquel que tiene fe, pues este es tiempo de que tengas fe, de que te levantes, ¿verdad?, con fe, que le creas al Señor, que confíes en Él y ahí vas a encontrar la bendición de Dios. Y espero, por favor, que usted diga amén, ¿verdad?, a esto. Número 3, debes de permanecer enfocado en Jesús. Ese es el tercer consejo cuando estás pasando en medio de las tormentas. Es fácil ponernos a ver la tormenta, ponernos a ver el viento, ponernos a ver las olas grandes, ponernos a ver todo lo que está generando, ¿verdad?, la tormenta. Es muy fácil hacerlo, muy fácil ponerme a ver el problema todos los días, hasta dormido, con los ojos cerrados, y ahí está el problema en mi mente dando vueltas una y otra vez, hasta sueño con él, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Es fácil estar enfocado en las cosas malas. No se necesita ningún esfuerzo, porque ahí están delante de nosotros todos los días. Ahí los tenemos en casa, las cosas difíciles. Ahí las tenemos, ¿verdad?, en medio de la familia. Pero el consejo es, quita tu enfoque de eso y enfócate en Jesús. Pon tu mirada en Cristo. Comienza a ver a Jesús en medio de las dificultades. Le vuelvo a repetir, ¿verdad? Ellos están luchando
¿verdad?, contra la tormenta para que la barca no se hunda. La mayoría de los que iban ahí son pescadores, ya han pasado tormentas, ya han estado en el mar embravecido en medio de tormentas, están, ¿verdad?, haciendo todo lo que ellos saben, todo lo que conocen, todo su conocimiento dentro del mar en medio de una tormenta lo están poniendo en práctica. Tú has puesto todo tu conocimiento en práctica para poder solucionar tu problema a tu manera, en tus fuerzas. Todo lo que tú ya sabes hacer, ya lo estás poniendo en práctica. Pero dice la Biblia que llega el punto donde aún con todo eso, ellos se llenan de miedo porque piensan que la barca se va a hundir. Y es ahí donde Cristo se aparece. Es ahí donde Cristo llega. Y si alguno estaba, ¿verdad?, con una cubeta echando el agua de adentro de la barca hacia afuera, dejó de hacer eso y comenzó a ver a Jesús. Porque uno de ellos gritó un fantasma. Entonces eso es obvio que todos los que estaban ahí dejaron de hacer lo que estaban haciendo y empezaron a ver a Jesús. Comenzaron a ver a Jesús, ¿verdad? Y ahí es donde vemos nosotros todo lo que ya le acabo de narrar, todo este milagro, esta experiencia sobrenatural que tiene el apóstol Pedro con Cristo sobre las aguas. Ellos, ¿verdad?, Cristo rescata, Cristo salva a Pedro, suben los dos a la barca y cuando suben a la barca, dice la Biblia que Jesús da una palabra de autoridad. Jesús da una palabra y le dice a la tormenta que cese y la tormenta cesa. Y todos comienzan a preguntarse, ¿quién es este? ¿Quién es este al que estamos siguiendo? ¿Quién es este, verdad, al que tenemos por maestro? ¿Quién es este que hasta la naturaleza le obedece a su voz? Empezaron a enfocarse en Jesús. Empezaron a enfocarse en Cristo. Eso es lo que necesitas. Saber que en medio de las tormentas, de las dificultades, Cristo va a llegar. Y que tú puedas venir y decir, Señor, voy a confiar en ti, voy a poner mi fe en ti y voy a estar enfocado en ti. Número 4, no dude, no le dé lugar a la duda. No necesitas, ¿verdad?, una gran fe para cruzar las tormentas. No necesitas una gran fe. Necesitas, que la fe que tienes la pongas en Jesús. No en la duda, sino que la pongas en Jesús. No pongas tu fe en la incredulidad, pon tu fe en Jesús. No la pongas en la tormenta, no la pongas en el problema, no la pongas como todos los demás están declarando que no se puede, todos los demás están declarando que es difícil, que es imposible, y aquí ponen su fe en es imposible, entonces yo voy a agarrar mi fe y la voy a poner aquí. No lo hagas. Otro error, tú tienes una fe pequeña, te cuesta creer y agarras esa fe y como es tan pequeña, piensas que no va a servir o no va a alcanzar para mucho y la escondes. No lo hagas. La fe que tengas, ponla en Jesús. Un padre se acercó a Jesús a pedir un milagro por su hijo y cuando tiene una conversación con Jesús, el papá termina concluyendo que le hace falta fe y le dice, Jesús, ayuda mi fe. Cuando Cristo ayudó la fe de este hombre, el hijo recibió el milagro por el cual este hombre vino a pedirle a Jesús. Cuando tú tienes una fe pequeña, poca, lastimada, como esté tu fe, ponla en Jesús, no en la duda. Este es el cuarto consejo y espero que se te quede grabado en tu corazón. Pon tu fe en Jesús. Eso es lo mejor que podemos hacer. Insisto, escúcheme bien, no te estoy diciendo, ¿verdad?, que esperes tener una gran fe para ponerla en Cristo. La que tengas. El mismo Señor dijo, si tienes fe del tamaño de un grano, ¿verdad?, de una semilla, ponla en Dios. ¿Por qué la comparó con la semilla? Porque una de las cosas que la semilla tiene es que cuando la semilla es sembrada, comienza a dar un fruto abundante, da una planta, ¿verdad?, da un árbol, da frutos, da flores, da hojas. De esa pequeña semilla salen cosas tremendas. De esa pequeña semilla van a salir cosas tremendas y muy buenas para ti y para tu familia. El quinto y último consejo que quiero darle es que en medio de las tormentas comiences a adorar a Jesús. ¿Sabe qué? Yo lo sé. Yo sé que muchas veces este consejo suena chocante. Este consejo enfada, molesta. Que tú estés ahorita en medio de un momento difícil, de pruebas, de lucha, y que alguien venga con una sonrisa y te diga, alaba a Dios. Te dan ganas, ¿verdad?, de darle una patada santa para que se quite de ahí.
Entonces no sabes lo que estoy pasando, no sabes lo que estoy sufriendo y vienes a hacerte el chistosito y a decirme que alabes a Dios. Bueno, escúcheme bien, aunque tenga ganas de darme esa patada santa, quiero decirle que debe de aprender a adorar a Dios, a alabar a Dios en medio de las dificultades. Cuando pasa todo esto y la tormenta cesa, dice la Biblia que los discípulos empezaron a adorar a Dios, a dar gloria a Dios. Entonces, aprendamos a alabar y adorar a Dios cuando termine la tormenta, cuando todo esto pase. No le vayas a dar la gloria a la suerte y digas, por suerte, por poquito, así mire, me salve. Tuve suerte de salir de ese problema, no todos salen de ahí. No, la gloria es de Dios. Es Él el que está contigo, es Él el que te ha ayudado, es Él el que te va a seguir ayudando. Y alaba y adora a Dios cuando termine tu tormenta. Es importante que podamos nosotros siempre glorificar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque aquel que le da la gloria a Dios seguirá viendo la gloria de Dios manifiesta en su vida. Pero el que se la roba, el que se queda con ella, el que le esconde, el que se enmudece y no le da la gloria a Dios, dejará de ver gloria de Dios en su vida. Así es como Jesús enseñó que funcionaba. Por eso le vuelvo a insistir, alabe a Dios, adore a Dios. Y eso de alabar, ¿verdad? Y adorar a Dios no es no ser serios, no ser responsables, no ser comprometidos con poder buscar la manera de salir de la dificultad o de la prueba. No tiene que ver con eso. Insisto, tiene que ver con que tú puedes de tus ojos, ¿verdad?, estar derramando lágrimas de dolor, de sufrimiento, pero de tu boca siguen saliendo palabras de alabanza. Dios es bueno, Dios es grande, ¿verdad? Dios es fuerte, Dios es poderoso, Dios es maravilloso, Dios es, ¿verdad?, grande, Dios es asombroso, esté pasando por lo que esté pasando. Y no que empecemos a decir, Dios es malo, Dios se olvidó de mí, ¿verdad? Dios me está castigando. Señor, ¿qué te hice? O empezamos a decir, Señor, ya, por favor. Hay una frase, ¿verdad?, que se hizo muy popular en Facebook y muchos repitiéndola, de que Dios a los grandes guerreros les da sus más grandes batallas. Pero creo que conmigo ya se pasó, ya son muchas batallas. No, deje de estar declarando ese tipo de cosas. Mejor siga declarando alabanzas, alabe a Dios, diga lo que Dios es para usted. ¿Verdad? Que Dios sigue siendo un Dios fuerte y un Dios bueno, aún en medio de las dificultades.